Y en los últimos tiempos nos hemos sentido muy representados en lo que es educación técnica y educación técnico-profesional por un compañero que lo conocimos en la provincia de Buenos Aires, pero él venía de Capital. Y entonces dijimos, vendrá de Capital, podrá colaborar con nosotros. No colaboró, nos pasó por arriba. Así que le voy a dejar la palabra a Gerardo Marchesini, un compañero, un amigo y un gran defensor de la educación técnica. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Una gran alegría estar acá, ver a tanta gente conocida, tantos compañeros de Berazategui de trabajo, porque también doy clases acá en Berazategui, en el Poli, en la Técnica 1, así que nada, muy contento de verlos acá. Y retomando un poco el hilo, ¿no?, de lo que venía contando Hugo, y también conocimos en aquella época, Hugo, ¿te acordás? En la lucha de provincia y de sostener durante la ley federal lo que se podía de la educación técnico-profesional. Y esta referencia es interesante porque se llegó a la ley del 2005, y este periodo negro que hoy estamos pasando está llegando a su fin. Digo, nos queda poco, nos queda un esfuerzo de acá a las elecciones para que estos 4 años casi ya, donde hemos sufrido las políticas más nefastas en todos sentidos, pero en la educación y en la educación técnico-profesional que nos convoca hoy particularmente, como ya ha sido en el país, como ya ha sido en la dictadura militar en el año 76 con el desfinanciamiento del CONE, ¿no? El desfinanciamiento del CONE lo provoca Martínez de Oz, y como lo vivimos en los 90, y bueno, nos toca este periodo más corto porque lo podemos revertir, y así va a ser en las elecciones de octubre. Y es un periodo en el que también nos invita a la reflexión, ¿no? Estos 4 años han sido difíciles, hemos sufrido a nivel macro un deterioro del financiamiento en primer caso. Obviamente no es el único área que ha sido financiada, pero sí fue la primera área financiada en educación, con ejecuciones, diciendo los números y muy cortito, vamos a terminar estos 4 años con un desfinanciamiento de 8 millones de dólares, porque ya es imposible hablar en pesos y tener una relación. Lamentablemente tenemos que hacer una moneda extranjera, pero que va a rondar en los 600 millones de dólares, 570, que depende del cambio, como llegue, entre 570 y 600 millones de dólares que nos correspondía por el fondo que la ley nos dio en el 2005 y que no han sido ejecutados. Esa inversión que no ha sido ejecutada estos años, es decir, subejecutada o directamente como en el presupuesto del año pasado, ni siquiera cumplida con la ley, por lo menos en forma nominal, ha sido un gran golpe para la educación técnico-profesional. Pero no alcanzan a contrarrestar los 1.800 millones de dólares y un poquito más, acá no me dejan mentir los compañeros del INED, que se ha invertido de fondo entre el 2006, el primer fondo, y el 2015. Digo, esa fue la transferencia que se ha hecho del Fondo Nacional de Educación Técnico-Profesional a nivel macro. Es decir, hemos perdido 500 millones en estos 4. Y yo miraba, repasaba algunas cifras, ¿no? Digo, no quiero centrar mucho en lo económico, pero dice mucho. En el año 2015 el fondo significó 274 millones de dólares al cambio de ese momento, y se ejecutó el 99%, se ejecutó todo. Y el fondo de este año, que debía ser de 8.400 millones según el porcentaje de ley y el presupuesto, y fue de 4.100. Si lo hacemos no sé a qué cambio, digamos a 58 o a 60, si se ejecutase todo serían 80 millones de dólares. Es decir, pasamos de ejecutar 274 millones de dólares en el 2015 si tenemos mucha suerte, ejecutar 80, que tampoco se van a ejecutar porque a esta altura del año se ha ejecutado un porcentaje muy bajo y no va a llegar. Digo, esos son los niveles de deterioro de la inversión, y todos sabemos que el deterioro de la inversión no es solamente fierros y esto, sino que hoy sobre todo las que involucran al sostenimiento de la trayectoria de los estudiantes, a las capacitaciones de los docentes, a igualdad de oportunidades, etcétera, etcétera. Digo, ese es el contexto en el que estamos.
Sí me interesa verlo un poco para adelante. También hemos sufrido persecuciones, acá hay muchos compañeros y sobre todo en Berazategui que han sufrido la persecución por sostener la lucha para que no nos recorten los planes de estudio. Quiero hacer una mención especial a los chicos de los centros de estudiantes técnica y agraria, nucleados en Cejaba. Docentes y de los sindicatos también docentes que han apoyado esta lucha y se ha impedido que se recorten 1.400 horas de un plan de estudio, nada menos, 1.400 horas en una primera instancia, fueran 1.100. Digo, Mario, imagínate 1.400 horas perdidas de presupuesto, ¿cómo se recupera? Es imposible recuperar, ¿no? Bueno, esa lucha la dimos entre todos, pero la dieron principalmente nuestros estudiantes. Con lo cual, aquello que en la década donde sí se pudo aplicar la ley, donde sí pudimos avanzar, no fue en vano. No fue en vano en un montón de cosas, pero no fue en vano en lo más importante, que en crear conciencia en nuestros estudiantes y en nuestra comunidad. También quiero reconocer en Mario que fue la primera provincia y en su gestión donde se forma la Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional. Y de que después me tocó ser parte y funcionario en la Dirección de Técnica y en la Dirección Provincial. Y hizo punta la provincia en eso, obviamente, y si miramos del 2008 al 2015, la provincia pasó de tener 135 escuelas técnicas a 265, sobre todo en distritos donde no había llegado la educación técnica. Se incrementó la educación agraria y se pasó de 180 centros de formación profesional a 350 en el 2015. Digo, porque ese fondo no solo permitió mejorar las condiciones, sino también mejorar la institucionalidad. Y eso hizo que la provincia de Buenos Aires pase de una participación del 6% en titulaciones que tenía en el año 2000 o para los años 2000 de títulos en educación técnico profesional al 15%, liderando el país en esto, ¿no? Cuando la media del país era algo así como el 14%. Y todos sabemos, yo lo dije esto muchas veces y me han escuchado, que necesitamos llegar a un piso de 30% de participación de nuestros títulos. Tenemos que crecer, de donde estábamos en el 2015, crecer al doble. Porque eso es lo mínimo que tiene un país industrializado. Es lo mínimo que necesita en formación de sus recursos para sostener una industrialización. Y estábamos a mitad de camino en el 2015 y bueno, estos 4 años fueron terribles, no hay crecimiento, obviamente, no se ha inaugurado ninguna escuela, ningún centro de formación profesional, los han tirado a trabajo, los centros más atacados de la modalidad han sido los centros de formación profesional, y se ha desfinanciado y justamente se ha desregulado, ¿no? Se ha desregulado el sistema en forma, por supuesto, intencional. Quiero hablar un poco, y en estos breves minutos, porque no quiero abusar el tiempo, de lo que viene. No de lo que pasó, porque ya más o menos lo sabemos, pero para ponerlo en contexto. Tenemos que repensar la institucionalidad de la educación técnico-profesional. Es un buen momento para pensarlo, para repensarlo en la institucionalidad. Sobre todo en el nivel de la educación técnica secundaria y la educación agropecuaria, que tiene el desafío de ser parte de la educación secundaria obligatoria a partir de la Ley de Educación Nacional 2006, y debemos repensar la institucionalidad en darle a nuestras escuelas una posibilidad, primero, de gobierno más participativo. Siempre peleamos y no nos alcanzó la gestión para discutir esto de tener nuestro concurso de cargos directivos por equipo directivo, no solo por individuos, sino por equipo. Dar más participación en las decisiones estratégicas, obviamente, a nuestros estudiantes. Los estudiantes son mayores, egresan de nuestras escuelas, en nombre del Estado le damos un título que lo habilita profesionalmente y se hacen responsables del ejercicio profesional, civil y penalmente, y no participan en las discusiones estratégicas de nuestras instituciones. Y a nuestros docentes tenemos que repensarlo, tiene que estar en la agenda, la inversión. Necesitamos muchísimo más inversión. En la cresta de la ola de nuestra inversión por el fondo, que fue el año 2015, nosotros comparativamente llegamos aproximadamente a un 30% de la inversión por alumno que tienen los países en primera línea en esto. Ahora, también sabemos que no podemos ir a pedir más
recorte presupuestario y menos en la condición que estamos, con lo cual hay otras formas de financiamiento que hay que desarrollar, hay que ver experiencias comparadas. Hay mucha capacidad instalada en nuestras escuelas. De esos 1.800 millones de dólares que se invirtieron entre el año 2005 y 2015 de fondo, casi el 70% es de equipamiento, de fierros, donde nosotros llamamos fierros. Y esos fierros tienen una tasa de uso muy baja en nuestras instituciones, en nuestros centros de formación, en nuestras escuelas. Bueno, obviamente ahí tenemos un desafío muy grande porque es la capacidad instalada que tenemos para empezar a revertir la situación el 11 de diciembre. Nosotros tenemos que invertir más en nuestras escuelas, pero no tenemos que ir a buscarlo del presupuesto. Ya lo tenemos en el presupuesto, lo tenemos en la ley. Lo que tenemos que buscar son formas más colaborativas, sobre todo con el sector empresarial. Y no es menor, lo veo a Facundo acá en línea, digo, de presidente Sejera de esta zona, de zona sur, y digo que nos dieron, tanto él como la gente de los parques industriales de Berazategui en el 2013, en la implementación de práctica profesionalizante, se pusieron al hombro la construcción conjunta con las instituciones de ese espacio, en el que también una vez más la provincia de Buenos Aires hizo punta, fue la primera provincia, y nos tocó ese primer año tener 10.300 alumnos para darle práctica profesionalizante. Me acuerdo ese número, lo tengo grabado porque éramos responsables de eso. Y llegamos al 2015 casi con 14.000 alumnos, 13.700. Y no hubiese sido posible si el sector industrial, sobre todo el sector industrial PYME, y el trabajo que se hizo en cada uno de los distritos, haberlo llevado a cabo. Eso hoy está en stand-by, digamos, estamos muy complicados porque el sector industrial está muy complicado, no hace falta que yo lo describa acá. Bueno, hay que retomar ese camino y retomarlo rápido. Hay mucha capacidad instalada que nosotros podemos trabajar justamente con nuestros egresados en práctica y entrando dentro de la cadena de sustitución, la cadena de valor de las pymes locales, con normativa que ya tenemos, trabajo por cuenta de tercero tenemos, y podemos de alguna forma acompasar el ciclo tecnológico al ciclo de uso. Un problema que tiene, digo, no quiero ponerme muy técnico, pero un problema que tenemos en la inversión es que si nosotros hoy invirtiésemos mucha plata, el sistema no es lo suficientemente eficiente como para compasar los ciclos tecnológicos a los ciclos de uso, porque la tecnología hoy rápidamente, en algunas familias profesionales esto es de 2 o 3 años, en algunas un poco más largo. Bueno, nosotros tenemos que, cuando termina el ciclo tecnológico de nuestra inversión como Estado, en los fierros que tenemos en nuestras instituciones, esos fierros hay que tirarlos, deberíamos poder tirarlos. Y para poder tirarlos hay que usarlos. Entonces tenemos una forma indirecta de aumentar los recursos al sistema de educación técnico profesional que tiene que ir por ahí. Y la pata que nos faltó y que es la pendiente que tenemos para hacer es la integración con el sector científico-tecnológico. Y acá siempre con Roberto lo charlamos y que es un lujo que comparto. Te agradezco, Roberto, que estés acá, y como en todas las de mesa de educación técnico-profesional en las que venís, ya casi sobre la educación técnico-profesional. Porque también con Roberto, cuando estaba a cargo del CONICET, lo quiero decir, fue el primero que se acercó a mi oficina en La Plata para abrir y colaborar con el CONICET, para que haya prácticas también de nuestros alumnos con becarios del CONICET en nuestras universidades. Con lo cual, digo, todo eso que ya está andado y que alguna vez lo pensamos, hay que ponerlo en marcha el día 11. Y lo que sí necesitamos, y con esto cierro, es tener nuestra Ley Provincial de Educación Técnico Profesional, que fue nuestra pendiente en la gestión, y que hubo muchos proyectos, y el más importante, el de doctor Musi, que también se lo quiero agradecer públicamente, porque fue el que llegó a ser sancionado el diputado y nos quedó ahí en la puerta, ¿no? Bueno, hay que retomar ese camino. La ley nacional nos pedía a las jurisdicciones que hagamos nuestra ley provincial, y justamente en la ley provincial hay que poner todo esto. Digo, hay que ponerle innovación, hay que materializarlo. La ley nacional dice que hay que innovar sobre modelos de gestión institucional, lo dice.